En Estados Unidos, el periodismo sigue sacudido por el despido masivo en el Washington Post, propiedad de Jeff Bezos. Alegando una pérdida de dinero, la publicación de uno de los hombres más ricos del mundo anunció, entre otras medidas, la reducción de la cobertura internacional con el despido de reporteros y editores en Medio Oriente, Australia e India. Para ampliar, conectamos con Diana Durán. Ella es periodista colombiana y fue colaboradora del Washington Post hasta 2023, cuando de hecho eliminaron su puesto. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. De entrada, me gustaría preguntarle cuál fue su reacción cuando supo de estos despidos masivos. Pues buenos días, gracias por invitarme. La verdad es que me produjo mucha tristeza porque desde hace unos años vemos cómo el Washington Post, en poder de Jeff Bezos, va hacia abajo. No vemos cómo el periódico, vemos cómo se está fortaleciendo. Y para una sociedad como la estadounidense, un buen cubrimiento internacional, la verdad es que es una pérdida. Diana, parece que tenemos algunos problemas de audio, pero vamos a intentar mantener esta conversación mientras sea posible. Usted trabajó ya durante un tiempo mientras el Washington Post era propiedad de Jeff Bezos, ¿no? Le pregunto cómo percibía usted que el hecho de que él fuera el propietario de la publicación impactaba en lo que se hacía en el Washington Post. Pues la verdad es que mientras yo estuve trabajando, yo trabajaba desde la oficina en Bogotá y creo que estar lejos de la redacción principal también no permitía que yo comprendiera lo suficiente la influencia de Bezos dentro de los contenidos periodísticos del periódico. Uh-huh. Jamás recibimos una instrucción o alguna orden de hacer algo que fuera para Bezos, que eso es algo que la gente suele preguntarse mucho. De hecho, me parecía increíble. Washington Post tenía incluso una asignada para cubrir, que es la estrella de Jeff Bezos, y esa periodista justo acaba de ser despedida en esta tanda de hace unos días. Diana, creo que estamos teniendo bastantes problemas de conexión. No acabamos de poder comprender exactamente lo que usted nos está explicando. Espero que podamos volver a restablecer este diálogo en otro momento cuando las condiciones técnicas nos lo permitan. A continuación vamos a conectar con Diego. Él es un analista que se conecta con nosotros desde Madison, Wisconsin. Diego, muy buenos días y muchas gracias por retomar este tema que estamos mencionando y que no hemos podido acabar de hablar con Diana, como decíamos, por problemas de conexión. Estábamos hablando del impacto de que Jeff Bezos asumiera la propiedad del Washington Post, que digamos, Diana nos mencionaba que ella desde fuera no entendía cuál era el impacto de que Bezos tuviera este periódico y quizás, no sé si es que ella no lo veía desde Bogotá o es que, digamos, su implicación en el periódico se ha hecho progresivamente más palpable. Muy buenos días. Y sí, efectivamente ha habido un cambio reciente en las políticas del Washington Post, donde se hizo muy palpable, yo creo, en el año pasado, cuando se dio una indicación específica de que el Washington Post no iba a entrar en una tradición que ellos tenían de su debate electoral, que era hacer una editorial pública de apoyo a determinados candidatos. Uh-huh. Eso fue detenido en algún momento durante el año pasado y luego se avanzó aún más, limitando las páginas de opinión del periódico a solo 2 temas y nada más que 2 temas, que tenían que ver justamente con la idea de libertad para hacer negocios, básicamente, y que tenía que ver con estos valores que no permitían la existencia de otras políticas de opinión en las páginas del periódico. Entonces aquí sí comenzaba a aparecer ya desde el año pasado una tensión entre un propietario que había entrado a apoyar mucho el Washington Post, que había hecho una serie de inversiones para ayudar a la planta y que se había mantenido durante mucho tiempo alejado de las políticas editoriales del periódico, y de repente sí existieron algunas políticas que dijeron, ok, no van a existir este tipo
tipo de declaraciones de opinión, y las páginas de opinión van a estar reservadas solamente a estos dos temas. Y desde una perspectiva netamente empresarial es entendible, es el dueño, dicta la dirección editorial, define también los nombramientos claves. El problema es que un control de esta naturaleza también se enfrenta a la idea del rol público del periodismo. Y ese rol público del periodismo, cuando enfrenta estos mecanismos de conflicto, ¿cómo se van a solucionar para el bienestar de las audiencias? ¿Qué tipo de contrafuegos editoriales nosotros podemos establecer para separar, por ejemplo, la parte comercial de la redacción? Ese escenario y esa colisión de valores creo que fue lo que también está en el contexto detrás de la explicación, que es una explicación bastante racional la que da Jeff Bezos. De esto es simplemente un tema de negocios, de reestructuración interna del Washington Post de negocios, pero pues que hay que leer uno con el contexto de lo que había ocurrido en el año anterior durante las elecciones, y que hay que leer también con el contexto de tomar como con pinzas el argumento de que solamente la reestructuración del negocio, cuando al mismo tiempo se están haciendo inversiones en otros negocios que dan a entender cierto conflicto aquí entre la independencia periodística y la dirección editorial que provendría del dueño del medio. Claro, entonces, digamos que ¿en qué quedamos? En que esta, como argumenta Jeff Bezos, es una decisión puramente económica, o que hay una motivación ideológica detrás de esta reconfiguración. El argumento en este momento de Jeff Bezos es una motivación puramente económica. De hecho, en esos puntos, el cierre de los puestos de cerca de la tercera parte editorial del Washington Post no fue equilibrado para todas las áreas. Existen algunas áreas del periódico que uno pensaría que serían las más cercanas a generar un proceso de censura, como el área política, y esa área más o menos es de las áreas que sale más fortalecida de estos cortes. En realidad, los cortes se presentaron en áreas, por ejemplo, los editoriales con relación a libros, se presentan, por ejemplo, en la sección de deportes, se presenta en la sección internacional, se presenta con mucha tristeza, creo yo, también en la sección de noticias locales del periódico, pero salen fortalecidas otras, justamente como los temas de política, o como los temas de interés nacional en Estados Unidos. Entonces eso como que lo lleva a uno a pensar que sí, hay una motivación que está realizada sobre todo en temas económicos, y en algo que es la ratificación de la industria periodística, que se está guiando cada vez menos por los principios de información veraz hacia una comunidad, y se guía más por, bueno, qué es lo que es más visto, dónde se generan más clics. Pero, de nuevo, pese a que la decisión sea por parte de Jeff Bezos económica, tenemos que leerla en un contexto donde se habían tomado decisiones anteriores que limitaban justamente el rango de las opiniones de los periodistas dentro del Washington Post. Pero ¿usted cree que hay algún hecho diferencial en este caso del Washington Post con respecto a lo que hemos visto históricamente, con el hecho de que, bueno, muchos medios de comunicación son empresas privadas que rigen su funcionamiento por lo que les da mayor rédito económico, y eso impacta también en lo que se publica? Ahora son clics, pero anteriormente podían ser noticias más o menos sensacionalistas para vender más periódicos o más espacios publicitarios en televisión. En esos escenarios específicos de cambios, pues sí, uno de los cambios fundamentales es cómo tras el segundo momento de la presidencia de Donald Trump, pues inevitablemente hay un acercamiento de los escenarios de negocios del dueño del Washington Post, que es Jeff Bezos, intentando, por supuesto, acercarse políticamente, y tiene que navegar en este nuevo escenario político, y en ese momento se presenta esta decisión. Yo creo que no se puede dejar de lado justamente ese contexto político en explicar también este escenario, y cómo termina afectando, por ejemplo, la cobertura internacional, que es una de las que sale también diezmada. Hay periodistas que recibieron justamente la noticia de su salida del Washington Post mientras estaban desplegados en campo internacional.
Ese escenario y esas historias son las que comienzan pues a tener que leerse justamente en este contexto, que es un contexto más centrado en Estados Unidos, un contexto que se va a centrar más en la política local y que va abandonando justamente secciones como la internacional, deportes, libros, noticias locales como el Metro, y que también curiosamente abandona intentos que se habían lanzado también en la editorial del Washington Post para llegar justamente a otras nuevas audiencias. Se abandonan intentos relacionados con video, se abandonan también intentos relacionados con podcasts que salían del Washington Post, que justamente eran los que conectaban más con estas audiencias, y creo que eso también muestra el alcance también de reestructuración de la decisión. Entonces se acerca más a las políticas nacionales, justamente en un momento en el que también se presentan otros acercamientos de el dueño del periódico, de Jeff Bezos, hacia la política nacional o en cercanos Claro. círculos a la política nacional a través de otros escenarios, y al mismo tiempo se está enfrentando otro contexto que es justamente que la decisión también tiene que ver con una reestructuración general del negocio del periodismo y que genera este cambio, con una tristeza justamente en que se abandonan, por ejemplo, secciones como el cubrimiento local, Sí, esa franja metropolitana que sí. genera desiertos de información preocupantes. Claro, porque no olvidemos, como usted bien señalaba, que Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? En el top 5, porque eso va cambiando a medida de que varían las cotizaciones en bolsa de sus acciones, adquirió el periódico en 2013. ¿Cree que ahora... O sea, ¿cree que en ese momento Bezos podía tener algún objetivo que ha cambiado a día de hoy al adquirir este histórico medio de comunicación estadounidense? Imposible de definir si el objetivo central de Jeff Bezos cambia, pero lo que creo que sí podemos observar es que los objetivos de las empresas pues siempre van a estar relacionados con obtener más dinero. Ese es, yo creo que uno de los objetivos básicos de toda empresa de mercado en el mundo. Y ese objetivo principal de ganar dinero, pues también implica saber hasta dónde una empresa de esta naturaleza también se puede plantear al mismo tiempo objetivos que no necesariamente están dirigidos a ganar dinero, como por ejemplo mantener a un público local informado para decisiones democráticas. Ese es, yo creo que uno de los conflictos grandes que también estamos viendo acá. Es un conflicto de valores eh, que está sazonado justamente por un contexto político de cambio y que además está relacionado con un contexto de crisis profunda en la forma en la que entendíamos el negocio del el periodismo. Diego Mazorra, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Que tenga un feliz lunes. Un feliz lunes. Breve pausa, enseguida regresamos.